Queridos amigos de Diario El Comercio, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos visita aquí en el set de entrevistas Lorena Naranjo. Ella es directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Queremos darle la bienvenida, buenos días, y preguntarle, hace un año usted tomó este cargo, ¿cómo ha sido trabajar en esta dirección en la que están todos los datos de los ecuatorianos? Buenos días. Muy buenos días, es todo un reto, y es todo un reto porque hay que aclarar algunas cosas. No almacena la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos datos personales registrables, ni tampoco datos públicos. Lo que hace la Dirección Nacional es el intercambio controlado con protección de datos personales de los datos que están almacenados en cada fuente de información. A eso se llama, o ese intercambio de datos se llama interoperabilidad. La interoperabilidad entonces es un flujo controlado de instituciones públicas que manejan sus datos, que viajan a través de controles de autenticación, de autorización por ese bus de datos, para que sepamos quién consulta los datos, quién los está entregando, qué sentido y qué finalidad viaja en esa plataforma de información para que se pueda viabilizar servicios a la ciudadanía. Y aquí quiero ser enfática. Esa es la finalidad de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, o una de sus finalidades, no otras que pudieron haber sido usadas en el pasado, sino este intercambio controlado de datos públicos y datos personales registrables, aquellos que por disposición de la ley tienen que estar en un registro público. Es decir que, bueno, la DINARDAP, recuerdo cuando fue creada en el anterior gobierno, tuvo un halo ahí, podríamos decir, no sé, fue un problema para el gobierno, recuerdo, en esa época, porque se decía que se podría controlar los datos públicos de las personas. Entonces nació así. Ahora, mi pregunta es, ¿qué se ha hecho para cambiar esa imagen y qué se ha hecho para respetar los datos públicos de las personas? Bueno, primero lo que estamos tratando de darle sentido es a la normativa, porque en la normativa de la Ley de Registro de Datos Públicos hay un error conceptual. ¿Cuál es? El error conceptual es confundir dato personal con dato público. Porque el nombre de la institución incluso tiene ese error. La institución se llama Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, cuando en un registro público hay datos personales y datos públicos, hay las dos cosas. Los datos personales, que son aquellos que identifican y hacen identificable a una persona, pero que por disposición de la ley tienen que estar disponibilizados, registrados en un registro, por ejemplo, registro civil, registro mercantil, registro de la propiedad. Esos datos que están registrados pueden ser accesibles al público. ¿Por qué? Porque hay un interés legítimo. Por ejemplo, quien quiere saber cuál es el propietario de un inmueble, cuál es el representante legal de una entidad, puede solicitar al registro de la propiedad o al registro mercantil quiénes son esas personas porque están haciendo negocios, por ejemplo. Ahí es accesible al público, pero por interés legítimo. Asimismo, es accesible al público por otro tipo de situaciones, por ejemplo, transparencia. Pero estos son datos personales registrables, porque en esencia el dato personal es un dato que se guarda en reserva por cada individuo, a menos que la ley diga que tiene que registrarse con una finalidad del cumplimiento de un derecho, por ejemplo, registro civil, para garantizar el derecho a la identidad. En cambio, del otro lado, están los registros públicos o los datos públicos. Los datos públicos son aquellos datos que en cambio provienen de la gestión del Estado, que significa cómo se están gastando los recursos, qué se están haciendo las actividades, los datos de los funcionarios públicos, cuál es mi nombre, cuál es mi cargo, cuál es la remuneración. Todos esos son datos públicos. ¿Por qué? Porque son los que provienen directamente del ejercicio de actividades públicas. Estos datos públicos pueden estar en una base de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la de registro de la propiedad tiene datos públicos y datos personales registrables en la misma base. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo voy a hacer una consulta sobre los límites, los linderos, el metraje, los vecinos de una propiedad sin alusión a las personas, esos son datos públicos, eso es el catastro de bienes.
Pero si yo pregunto cuántos bienes tiene una persona o cómo voy a transferir ese bien que pertenece a tal persona, eso ya es un dato personal registrable. En este caso, cuando decimos que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos almacena, no almacena, ni solo son datos públicos, son datos registrables que pueden tener naturaleza de datos personales o naturaleza de datos públicos, pero en los dos casos que por disposición de la ley tiene que estar registrado en una base de datos para garantizar otro derecho. En el caso de registro mercantil y registro de la propiedad, garantizan el derecho de propiedad y el derecho de seguridad registral y publicidad registral. Esta concepción equivocada se ha trasladado y por eso es que muchas personas creen que la Dirección Nacional almacena bases de datos de instituciones públicas y almacena los datos de los ciudadanos, lo cual es errado. Nosotros no almacenamos una base de datos porque además la ley vigente tiene errores nuevamente conceptuales. Sería un error almacenar en una sola base de datos todos los datos de ciudadanos. Primero, por cuestiones de seguridad. Segundo, porque para poder almacenar debes tener autorización legal legítima. Es decir, necesitas tú estar garantizando un derecho. No puedes almacenar por almacenar datos. Pero eso era lo que se entendía que era esta institución. Es decir, ¿en el anterior régimen se pudo haber dado esto? ¿Hay alguna constancia de eso? O sea, yo pienso que lo que había era una falta de conocimiento completo y le quisieron dar a la institución una utilidad pragmática para la que no tenía, porque la institución estaba direccionada a organizar, a sistematizar la parte informática, la parte organizativa, operativa de registros mercantiles y en corresponsabilidad de registros de la propiedad con municipios. Pero además la interoperabilidad del Estado, que es el viaje controlado de la información de una fuente, por ejemplo, registro civil, a un receptor, por ejemplo, una universidad, en el que ese viaje, o el BIES, por ejemplo, o el IES, en el que el viaje de la información es indispensable para dar un buen servicio a la sociedad, a la comunidad, para que no tengan que estarle pidiendo a cada rato la cédula, porque ya tiene esos datos el Estado. Entonces, ¿para qué les está pidiendo y para qué le hace al ciudadano gastar en una copia de cédula, gastar en una papeleta de cédula? De ahí vino esta cuestión que ustedes tomaron hace 2 meses, ¿verdad? Sí, de la ficha simplificada, porque la idea es que le simplifiques la vida al ciudadano, que no le hagas incurrir en gastos de su tiempo, de recursos, de sacarse copias, de buscar además, de volver, de perder su posibilidad de desenvolverse de acuerdo al Estado. Para eso sirve. Todas las otras finalidades que hayan estado usándoles prácticas interesadas con fines políticos son contrarias al espíritu de para lo que debe servir esta institución. ¿Y ustedes recibieron alguna especie de denuncia de gente, de personas, de instituciones, de que tal vez habría sucedido esto en anteriores años? Formalmente nosotros no hemos recibido denuncias. Sin embargo, yo ya voy a cumplir acabo de cumplir el 18 de octubre 1 año y apenas nosotros ingresamos, lo que yo pedí es que se revisen a quién se estaba entregando datos, con qué criterios o con qué resoluciones se adoptó la entrega de datos a ciertas instituciones y se les estaba dando sobre la base de la normativa legal vigente, y efectivamente ahí saltaron varias cuestiones, pero que actualmente a día de hoy están solucionadas, y nosotros más bien nos hemos dedicado todo este año a blindarle a la institución para que independientemente de quién esté, puede estar yo, puede estar cualquier persona, ya no se le pueda utilizar para estos supuestos fines que en algún momento se pudieron haber generado, para que los datos que circulan por interoperabilidad estén controlados. Hemos mejorado las cláusulas de responsabilidad, las cláusulas de confidencialidad, para que quienes manejan esta información sepan lo delicado que es el viaje de este intercambio de datos, quién puede requerirlo, con qué finalidades. Somos muy específicos cuando hacemos esto, les conversamos a las instituciones, les decimos: usted tiene por autorización legal para su ejercicio de su trabajo potestad para hacer esto. Nos entienden, ha sido un trabajo duro porque recién se está visibilizando la necesidad del intercambio de información, la utilidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad que se necesita para manejar esta información. Me comentaba usted acerca de una ley de protección de datos. ¿Qué
¿Qué se está haciendo con esta ley? ¿Cuáles son las principales cosas que se está proponiendo a través de esta ley? Bueno, parte de los conceptos errados que manejaba la antigua visión que se le estaba dando a la institución era confundir muchos conceptos de los datos. Y una ley de protección de datos personales lo que tiende es precisamente a entregar el marco jurídico adecuado para que tanto la interoperabilidad del sector público, las acciones que se hace la DINARDAP en el manejo, organización de registros públicos, tengan una visión protectiva de derechos fundamentales, que se proteja al ciudadano, porque los datos de las personas son los datos de los ciudadanos. Los datos personales soy yo, porque ya no hay esta separación de que yo tengo un avatar virtual y una persona real. Sí, en el estado actual de las circunstancias, todas las personas tenemos nuestra identidad que es visible tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Y esta identidad se manifiesta a través de datos. Y esos datos precisamente me reflejan lo que soy yo. Por eso es que el dato soy yo. Y desde esta perspectiva, lo primero que hay que identificar es que en el Ecuador había el derecho fundamental a la protección de datos personales, que está en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución. Sin embargo, no ha habido ley desde el 2008. Se han intentado 2 veces hacer las leyes, pero esas leyes, lejos de estar apegadas a estos principios, a estos derechos que garantizan la protección del individuo en el estado actual del avance tecnológico, lo que eran leyes de intimidad, leyes muy direccionadas, incluso a algunas se le acusó de que estaba limitando la libertad de expresión. Recuerdo, sí fue. O que en el 2010 me parece que fue exactamente, o que intervenía en redes sociales, porque no se estaba regulando el contenido mismo del derecho a la protección de datos personales, sino utilizándole como arma de caballo de Troya para meter otras cosas. Entonces ahí lo que nosotros hemos visto es que en el Ecuador hace falta una ley. Somos de los 3 únicos países de la región que aún no tenemos ley. Los otros países son Venezuela, Colombia y nosotros. Todos los otros países de la región tienen leyes de protección de datos de hace algún tiempo. Europa acaba de dictar el 25 de mayo de este año 2018 el Reglamento General de Protección de Datos Personales y nosotros ni siquiera tenemos una ley para empezar. Colombia, Perú ya tienen leyes desde hace algunos años, ya tienen experiencia en esto y nosotros lo poco que se ha hecho en este tema ha sido bajando directamente, aplicando directamente a la Constitución y en este año, porque como te cuento, nosotros hemos dictado un montón de resoluciones en donde hemos hecho aplicación directa de la Constitución, porque no hay ley, pero no es lo adecuado. Eso dice mucho del estado en el que estamos. Y quería preguntarle en ese sentido, ¿esta ley protege más en el lado público de la cosa? ¿Se puede aplicar también a la parte privada? Porque con lo que ha habido ahora con la entrega de datos a empresas que te llaman, te preguntan si quieres acceder a un servicio financiero o no financiero, significa que este tipo de empresas también están obteniendo datos de las personas y no se sabe si es de una forma adecuada o no. Justamente, para que tú veas cómo hemos tenido que trabajar, yo comencé a trabajar el anteproyecto de ley llamando a todos los responsables de tratamiento, que son todas aquellas personas que almacenan datos personales para su giro de negocio, por ejemplo. Y al principio tenía unas respuestas tan absurdas como que no, si en el Ecuador nadie se siente incómodo porque sus datos estén circulando de un lado a otro. Y yo decía, no puede ser, o sea, no se dan cuenta cómo nos sentimos afectados los usuarios, los consumidores, de que nos llamen de madrugada o que nos llamen en media reunión o que 5 veces durante el día nos estén llamando por teléfono. Y al principio fue una cuestión bien dura, ¿no? De que se reconozca que había un estado de insatisfacción. Incluso hubo gente que me decía, yo no he visto en las calles a nadie protestando ni rasgándose las vestiduras. Yo digo, y no he escuchado cómo les contestan a los call centers, porque uno ya hasta se molesta, ¿no? Y paulatinamente ya hemos visto cómo ha ido cambiando y estos últimos sucesos nos demuestran lo atrasados que estamos. ¿Por qué? Porque en la región esto de las llamadas, esto de que se
permita o se autoricen cobros indebidos, ya no está permitido. ¿Por qué? Porque trabajan en conjunto una ley de consumidor, una ley de control de banca y una ley de protección de datos. No es que solo es un filtro. Es decir, se están aprovechando de que no hay ley. Correcto. Para hacer este tipo Exactamente. de negocios. La falta de ley de protección de datos personales afecta tanto el actuar anterior de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y de todas las instituciones públicas, como la de todos los responsables de tratamiento privado. Y es que una ley de protección de datos regula el intercambio de datos personales, ya sea de aquellos datos personales registrables, que son los que tiene el Estado, como de los datos personales que por consentimiento del titular se entregan. Y regula precisamente para verificar, ¿realmente dio el consentimiento o no dio el consentimiento? Regula para verificar si se están cumpliendo los principios como de seguridad de que efectivamente esa base de datos donde está almacenada cumpla con requisitos mínimos para que no venga un hacker y se lleve toda la base. Que haya principios como calidad, en que se asegure que los datos estén actualizados, que sean correctos, que no estén con un dato incorrecto generándote un discrimen, porque puede ser que por un dato incorrecto desactualizado no te den el crédito que tú necesitas para el acceso a vivienda, para el acceso a educación. Sí. Entonces, todos es lo más común, educación y vivienda, que es las personas, por ejemplo, han tenido un traspaso de una herencia, tienen un terreno pequeñito, por ejemplo, y no pueden acceder a un crédito del IES, por ejemplo, del BIES. Porque no están datos, porque todo ahora se mueve por base de datos. No es como antes que uno llevaba los papeles, sino que te hacen incluso análisis sobre información que ya está en alguna base que alguien tiene y ni siquiera sé qué tienen de mí. Y ni siquiera puedo averiguarlo. Hay, por ejemplo, el habeas data, que es una acción constitucional que se supone que ampara directamente al derecho reconocido en la Constitución. El tema es que esta acción de habeas data es una acción reactiva. Yo necesito saber que me han causado un daño para poder presentar la acción. Y que el juez pueda darte el juez me pueda dar. Pero ¿y si no sé? Si no sé quién está teniendo qué de mí, qué están consultando. Por eso es que todos los sistemas a nivel mundial ya no están en esta protección reactiva, sino en una protección preventiva, en que una entidad estatal, en el caso de todos los países europeos y latinoamericanos, una entidad independiente, hace el control de qué está haciendo el responsable público o el responsable privado con esas bases de datos. Si es que se han cumplido los principios de calidad, el de finalidad. Es una gobernanza, digamos, de los ciudadanos. Primero, es empoderarle al ciudadano del derecho a reclamar sobre sus datos porque es el mismo. Pero además es de dedicarle a una institución especializada porque necesita conocimientos técnicos, conocimientos organizativos para saber que los datos están siendo almacenados de forma adecuada para la finalidad para la que se pidió, en el tiempo de conservación en el que se necesitaba, que no se están usando para otras finalidades, por ejemplo, para persecución política. Entonces, que haya alguien... O para cobros indebidos. O para cobros indebidos. Que haya alguien que esté súper vigilando que efectivamente las personas, porque ya no son los datos, son las personas, estén protegidas. Ahora, ¿los bancos de dónde sacan este tipo de informaciones? Lo que pasa es que como no hay una normativa, el rato que ingresan en sus datos, ellos utilizan para otras finalidades para las cuales no fueron recabados. Porque la finalidad para la que originalmente fue recabada es para servicios bancarios. Pero si se entregan o se ceden, y como lamentablemente aquí no hay norma... Hay una regulación de la Superintendencia de Bancos que regula esta situación de los cobros de los servicios no financieros. Creo que de eso se están tomando para hacer esto, creo yo. Lo que pasa es que, por eso te digo, hay que distinguir. Una es la ley de consumidor, que es la protección desde el punto de vista del consumidor. Otras son las normativas propias de la superintendencia que regula que no puedes hacer cobros y que para esto necesitas autorización. Y otra vez, cómo los datos son llevados de una institución a otra, de un organismo a otro organismo. Y este hueco que tenemos, que es la ausencia de ley, es por donde uno de los filtros no existe. Perfecto. Entonces esta ley
¿Cómo avanza y cuándo podría ser presentada? Nosotros estamos trabajando fuertemente. En el mes de noviembre tenemos mesas de diálogo, mesas de trabajo con distintos sectores. Es más, vamos ya a abrir a mesas a las personas, ciudadanos que quieran participar, y si Dios permite, para los primeros días de enero estamos entregándole al Mintel, que es nuestro ministerio rector. Hace 15 días, bueno, vamos a cambiar de tema. Hace 15 días este diario sacó una información de que el canciller, así llamado el canciller de las FARC, estaba empadronado y que fue sacado luego de que se hizo alguna depuración. Entiendo que fue un trabajo entre el Registro Civil, ustedes y el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se pudo haber dado eso? ¿Y cómo fue el proceso de encontrar este tipo de datos que son totalmente anómalos? Bueno, efectivamente el Registro Civil es la fuente responsable o la entidad responsable como fuente de la base de datos. Lo que hace ahí la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es disponibilizar todos los recursos de la interoperabilidad al Consejo Nacional Electoral. Eso debió haberse hecho hace algún tiempo, pero como te digo, no se le estaba dando la utilización correcta a las herramientas jurídicas y organizativas que existían en el Estado. Entonces, nosotros nos hemos puesto a las órdenes del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una de las normas que está en la Ley de Registro de Datos Públicos, que es el control cruzado de la información, respetando datos personales, de tal manera que se pueda cruzar la información y verificar con otros campos si es que los datos que constan en la base de datos primigenia tienen que ser depurados. Qué sé yo, cruzar con datos, por ejemplo, relacionados a la nacionalidad de una persona que acaba de inscribirse en un RUC en el SRI, para que cruzando esos datos, Registro Civil, que es el único responsable de la base de datos, pueda hacer una depuración, una revisión de sus bases de datos y garantizar con esto uno de los principios que debería estar en nuestra normativa, pero que no existe, pero no hay ley, que es el principio de calidad de los datos. Entiendo. Bueno, el CNE, yo sé que el día viernes de la semana pasada ustedes tuvieron una mesa de trabajo con el CNE. ¿Qué se acordó ahí? Bueno, en esa mesa de trabajo nosotros acordamos precisamente que el CNE pueda usar la interoperabilidad, esto que puedan ellos ver las otras bases de datos que existen en el Estado, identificar cuál de esas se puede cruzar, hacer las autorizaciones, porque nosotros tenemos ahora un proceso de validación y verificación de que lo que va a viajar por la interoperabilidad cumpla con los principios legales, se identifica la naturaleza del dato, se identifica cuáles son los niveles de protección de ese dato, se hacen todas las autorizaciones con todas las cláusulas de responsabilidad y de confidencialidad y se permite ese viaje para que haya este control cruzado de la información. Es decir, sí hay una posibilidad de hacer una mejor depuración del padrón, porque ya queda prácticamente un mes para que se cierre el padrón. Sí, nosotros estimamos, es más, tenemos una reunión el día de mañana ya para afinar los últimos detalles donde se podría hacer, pero insisto nuevamente, esta revisión, estos procesos de cruce de información, lo que te permiten es disponibilizarla al Registro Civil, que es el responsable. Ok, aquí hay todo un paquete de datos que todavía no estamos seguros de que estén completamente correctos. Revísenlos ustedes, porque ellos son, por disposición legal, los únicos que pueden verificar el verdadero contenido de los datos que han levantado. En porcentajes, ¿de cuánto estaríamos hablando más o menos? No te sabría decir a ciencia cierta el porcentaje específico. ¿Pero es mucho, poco al menos? Tendríamos que salir de la reunión de mañana y te doy el dato exacto. Pero se está trabajando en eso en todo caso. Sí. Bueno, queremos agradecer la presencia de Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Hemos hablado hoy qué es lo que hace esta dirección, hemos hablado hoy cómo proteger los datos públicos y privados también. También hemos hablado de cómo se puede mejorar la depuración del padrón electoral. Queremos agradecerles a ustedes la presencia y también a ustedes, amigos de Diario El Comercio, haber estado aquí junto a nosotros. Tengan todos ustedes muy buenos días.